Un muy buen día con todos. Que Dios me lo bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día en Deuteronomio, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 17. Dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. En el 17 dice lo siguiente: los hijos de Levi fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. A veces vemos todas estas cosas nosotros y no le damos importancia, más que todo para el tiempo presente que estamos viviendo hoy en día. Pero eso es muy importante, todo esto, porque quiero que sepa esto, que aquí empieza la constitución de Dios, cuando Dios le dice a Moisés que tiene que hacer el tabernáculo de él aquí en la tierra. O sea, la sombra del cielo está aquí en la tierra, o sea, el tabernáculo que tenía que hacer Moisés. Pero para eso tenía que coger a los sacerdotes, que ya lo había escogido, como se lo enseñó anteriormente, que eran los levitas. Y estos levitas tenían que tener deberes dentro del tabernáculo de Moisés, que había formado en ese momento. O sea, tenía que haber un orden, como en el orden que tiene que haber hoy en día. Recordemos que las escrituras del Antiguo Testamento es una sombra, es una enseñanza al mismo tiempo de cómo tenemos que ver las cosas hoy en día cuando se refiere a las cosas de Dios. Realmente vemos que nombra a 3 personajes muy importantes ahí que nosotros muchas veces ni conocemos. Más que todos los que no leemos Biblia no sabemos quién será Gersón, Merari y Coat. Muchos conocen a Moisés y hasta Aarón lo conocen como el primer sacerdote de esos tiempos, pero a estos 3 no. Pues sépame que estos forman parte de los 5 ministerios que Dios pone en el tabernáculo en esos tiempos, como los 5 ministerios que hoy en día hay en estos tiempos que estamos viviendo, lo cual Dios constituyó a través de Cristo cuando sube a lo más alto, más arriba de los cielos, que dice en Efesios 4, que ya vamos a leer eso también, porque es muy importante para que nosotros podamos entender cuál es la enseñanza de Dios, cómo nos enseña que tenemos que caminar. Y primeramente vamos a ver a Merari. Mire, todos los nombres tienen un significado y no están por gustos ahí. Porque nosotros como cristianos sabemos verdaderamente qué significa el significado de Judá. Significa alabador. Sabemos qué significa cuál es el significado de Israel, que significa luchador, peleador. Y todos nos llamamos hoy en día alabadores. Entonces perteneces a Judá solamente por el significado, no por dejarnos llevar por la ley del Antiguo Testamento, de los ritos que hoy en día, en la actualidad, lo sigue practicando el pueblo de Israel. Pero nosotros no, somos alabadores y somos peleadores, somos luchadores. Pero así mismo todos estos nombres tienen un significado. Vamos a ver qué significa Merari. Merari significa amargo, afligir, enfurecer. Y tú ves esta Merari, ¿qué significa? Esto es como si lo ponemos en el tabernáculo de Moisés, en el mismo tabernáculo que están hablando. Este se va a encontrar en atrio, en el cual podemos decir que esta Merari es encargado de uno de los ministerios de Dios, que es el evangélico, de presentar a Cristo no solamente como tu Salvador, sino como tu Creador. Es el ministerio evangelístico que habla las Escrituras. Este es el que está llamando y está diciendo: arrepiéntete, ven a los brazos de Dios.
le está presentando a Cristo, pero después el trabajo de él no solamente es ese, sino también presentarlo dentro de la iglesia como evangelista que es. Porque recordemos que cuando estamos en Cristo todos evangelizamos. Pero hay un ministerio evangelístico que también se encarga de evangelizar fuera y dentro del cristianismo. Una de las cosas que yo les he dicho a ustedes que desde que empecé a entender las escrituras hace años, que Dios me llamó a reevangelizar. ¿Por qué? Porque me hacía ver en las condiciones en que está el pueblo de Dios, creyendo en cosas que no son así. Por eso es que tú ves una división total en la cual nadie quiere saber de Dios, ni los mismos evangélicos, a pesar que se le está mostrando la equivocación en la cual se encuentra. Ya te he contado que he tenido diálogos con muchos ministros o que se hacen llamar ministros de Dios y les he enseñado que están mal bíblicamente. Y ellos no han podido refutar, pero ellos continúan. Por eso le digo, ustedes no se diferencia entre los católicos, los mormones, los testigos de Jehová y tantas religiones que hay, que se les está diciendo la verdad y ustedes continúan sabiendo que están equivocados. Entonces el evangelista es el que presenta el reino, el evangelista es el que presenta al Salvador, a Cristo como Salvador y como Creador. Como creador lo presentas a la iglesia, que sepa quién verdaderamente es Cristo y que antes de ser inmolado aquí en la tierra, fue inmolado primeramente en el cielo. Arriba fue inmolado para que Él salga a la creación. Antes de salir a la creación, Él ya estaba. Y para salir a la creación, Él tuvo que ser inmolado. Tuvo que pagar un precio como el precio que pagó estando aquí para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y podernos acercar al Padre. Ese es Merari. Empieza el evangelismo en él para traer a todos los afligidos, a todos los dolidos que hay en el mundo. Porque ese es el significado de Merari. Gente amargada, afligida, enfurecida, con un carácter, hermano, insoportable para ellos, que todos andan reclamando. Son como animales, son animales irracionales cuando están en el mundo. Porque fíjate que muchos de ellos dicen, en el mundo dicen, nosotros somos animales, lo reconocen, sí, es verdad. Pero animales por el alma nada más. Somos animales, o sea, somos animales pero racionales. Yo le digo, no son racionales. Porque cada animal en el mundo razona a su naturaleza. Y tú no razonas a tu naturaleza porque te vas en contra de la naturaleza que Dios te mandó, que tú sabes que es. Cuando tú estás diciendo que eres hombre, a pesar de ser mujer, o que eres mujer, a pesar de ser hombre. Tú estás en contra de la naturaleza y te portas como un animal irracional. Y la Biblia creo que también dice eso, algo parecido en Romanos. Parece que dice algo de esto que estoy diciendo así. Pero si lo dice o no lo dice, esto es verdad. Están yendo en contra de su naturaleza. Diciendo yo soy así, yo nací así y así he de morir. No, hermano. Tú que no tienes principios y valores de Dios, te digo que estás muy equivocado. Tú no naciste así. El mundo te hace así. El sistema del mundo te lleva a ser lo que eres. Te lleva a perder. Y a veces sin darte cuenta. Y sin darte cuenta aceptas todo lo que el mundo te dice. Donde viene ese evangelista y te empieza a hacer ver que todos tus gustos, los gustos que tienes en ese mundo son pecados. Que todas tus verdades que tú crees que han sido verdades, que te han enseñado, que has caminado en ellas, creyendo en muñecos y tu religión y otras cosas parecidas, este evangelista te dice, eso es mentira. Y muchas veces te molesta por esto. No aceptas esto. Por eso digo, todos los nombres tienen casi un significado. No están por gusto. Ese es Merari, que se encuentra en el atrio. Después vamos a ver a Coag. El significado de él significa alianza, aliado, quejar. Y quejarse.
pelear, este ya se va al lugar santo, hermano. Sí, al lugar santo. Ese es el alma. Aliado, como los aliados que tenía Israel en el tiempo de Israel, en el tiempo que ellos peleaban, tenían países aliados, países incluso más débiles que Israel, que ellos se aliaban con Israel para que le ayude. Muchas veces hasta tenía que darle tributo a Israel, porque Israel estaba pendiente de ellos. Asimismo, Israel tuvo que aliarse a otros países más poderosos que ellos, porque Dios ya los había abandonado y tuvieron que aliarse. Es una pelea que hay ahí. ¿A dónde está esta pelea? Sí, una vez que estás en el atrio, Dios trata contigo y tú peleas por no hacer ya las cosas mal. O sea que si fuiste un delincuente, luchas por ya no ser un delincuente, estás peleando, y eso lo van a ver los hombres que van a estar ahí. Ante los ojos de los hombres, en el acto tú estás peleando. Y tú luchas y muestras que estás cambiando por tus hechos. Y tal vez en ese momento puedes hasta evangelizar ahí como estás, porque a eso hemos sido llamados nosotros. Pero va a haber otra pelea más dentro de tu alma, dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Ahí donde Dios dice y reprende a muchos siervos de Dios, a muchos ministros de Dios, donde le dice: te acercas a mí con tu boca y con tu corazón me honra, con tu boca me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Muchos se acercan a Dios a alabarlo, a adorarlo con su boca, con sus labios y todo, pero Dios le dice a tu corazón. Entonces, tiene una lucha interna. Una pelea interna, donde que ya sabe cuáles son los principios de Dios y qué es lo que ve Dios primero, que tiene que dejar de pensar en cosas que a Dios le desagradan, que no viva una vida de hipocresía con el pueblo que Él está dirigiendo, porque esto le habla más al pueblo de Dios, a los ministros de Dios le está hablando. Que cuide tu corazón. Donde cuando Dios ve esa pelea, se va a aliar, te va a ayudar, va a estar contigo en ese momento. Porque no es cuestión de darle rienda suelta a lo que nosotros queremos, sino de pelear por ello. Fíjate que cuando el apóstol Pablo dice que tiene un aguijón de su carne, que Satanás lo ha atormentado 3 veces, lo ha tentado 3 veces. Muchos dicen que el apóstol Pablo estaba enfermo. No, el apóstol Pablo no estaba enfermo, no tenía una enfermedad física. Tenía un aguijón en su carne que lo llevaba a pensar y a hacer cosas contrarias a Dios. Por decir, si era un adúltero, antes de venir a Cristo, él pensaba todavía en eso, le llamaba la atención. Y Dios y el diablo sabía cuál era su punto débil, y en ese punto débil le iba a tocar. A diferencia de Job. Pero Dios sabe que le dijo: bástate de mi poder, porque sobre tu debilidad, por eso dice debilidad, no dice enfermedad. Debilidad de querer matar, hurtar, robar, fornicar, mentir. Esa es la debilidad que tenemos muchos en nosotros. Sobre tu debilidad dice: mi poder se fortalece. O sea, mi poder se fortalece, pero en ti. ¿Por qué? Porque estoy viendo que te estás esforzando por no hacer lo que a mí me desagrada, lo que yo aborrezco. Estás luchando y mi poder se va a fortalecer en ti, porque tú no le das rienda suelta a tus pensamientos. Entonces es una pelea interna que tiene él, a pesar de que está haciendo las cosas bien ante los ojos de los hombres. Tiene una pelea interna constante, y eso tal vez sea hasta lo último, hasta que tal vez muera, la va a tener. Porque cuando llegamos a la perfección te elevas, te vas. Porque muchas veces esa cosita que tenemos nosotros es como un ancla que nos mantiene firme aquí en la tierra para poder estar predicando, para poder ayudar al prójimo. Por eso Pablo dice que él deseaba estar con Dios, pero más estar también con
con los discípulos que él tenía en ese tiempo, enseñándoles, porque era necesario que él esté aquí. Y no sabía qué hacer, dice, porque era para él muy importante el darle la palabra de Dios y mantenerlo firme en el camino. Pero también era maravilloso para él partir e irse con el Señor. Eso dice las Escrituras. Por eso hay que pelear, primeramente por no hacerlo ante los ojos de los hombres y por no pensarlo ante los ojos de Dios. Son dos pensamientos distintos. Entonces te estás aliando con Dios y Dios te va a ayudar. Por eso le dice, sobre tu debilidad, mi poder se fortalece. Ahí los tenemos a Coab, ¿sí? Que se encuentra en el lugar santo. Este vendría a ser el maestro entre los 5 ministerios. Es el maestro, el que enseña, el que lo ubique, el que le hace ver de cómo se encuentra, el que las cosas que no entiende, porque muchos llegan a decir, no entiendo si Dios vive conmigo, Dios está aquí conmigo. ¿Cómo es posible que tenemos a 3, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿Y cómo es posible que más puedan lo que yo quiero? Y que me domina. Entonces viene el maestro y te dice, mira, las cosas son así y así. Es necesario. Como el huerto del Edén, dice. Cuando yo hice el huerto del Edén, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Donde tú tienes que elegir qué es lo que quieres. Porque tú no eres un programa. O sea, Dios no te ha programado para que vengas a hacer exactamente lo que Él quiere en sí, como una computadora, como un robot. Sino que salga de tu propio interés a hacer las cosas de Dios. Eso te enseña el maestro. Cosas que tú no entiendes. Ese es Coab. Bueno, vimos a Merari, que es el evangelista. Vimos a Coab, que es el maestro. Y ahora vamos a ver al pastor. ¿Quién es el pastor? Entonces vamos a ver a Gersón, porque eran 3. Gersón, Coab y Merari. Gersón, que significa refugio. Que se refugia en él para ser perseguido. O sea, un refugio. Este es el pastor. El pastor es el que va a apacentar las ovejas, es el que va a pastorear a las ovejas, a cuidarlas, a darle la comida que necesita en ese momento. Y le da su refugio. Porque cuando el lobo viene y ataca, él las esconde, le da un refugio. Está pendiente de ellos. Tiene su corral para que no salga, para que el lobo no penetre ahí. Ese es el pastor. El pastor que muchas veces, muchos dicen ser pastores, que es un ministro. El pastor es un ministro. Y no solamente pastorean, pero no apacientan. No apacientan al pueblo de Dios. Y aparte de eso, volvamos otra vez a Merari. Volvamos a Merari, volvamos a Coab y a Gersón. Incluso vamos a ir, incluso también está incluido ahí Aarón y Moisés. A veces nosotros vemos la Biblia y no entendemos nada, ¿no? Sabe que todo y cada uno tenía un cargo y tenían una custodia que cuidar algo. Porque todo y cada uno de ellos tenían al cargo el tabernáculo de Moisés. De llevar los utensilios, las cosas, las carpas, las tablas. Todos. Todo y cada uno de ellos. Pero fíjate, a Merari lo distribuye alrededor del tabernáculo de Moisés. Al uno lo pone a Merari, lo hace acampar al norte. A Coab lo hace acampar al sur. Y a Gersón lo hace acampar en el occidente.
Y ya vamos a ver que todavía falta. Estamos hablando de Gersón, ¿no? El significado de este hombre, que este hombre y este nombre, que no está por gusto ahí. Todo tiene su significado. Y tú estás viendo esto, y ahora vamos rápido a ver a Moisés. ¿Qué significa Moisés sacado de las aguas? Y es que Dios quiere sacarte de diversas aguas que te encuentras. Las aguas son prácticamente las religiones que estás recibiendo de este mundo. Y Dios te quiere sacar de ellas para que comiences a caminar en ríos de agua viva. Moisés vivía en comunión con Aarón. A los dos los llama juntos. Y Moisés, Aarón y sus hijos estaban a cargo del lugar santo y lugar santísimo. Eso se llama el santuario de Dios. Ahora bien, hermano, en el versículo 38 habla de Moisés, dice aquí: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y extraño no se acercaré, porque se va a morir. Ahora, cuando vemos estos puntos, nosotros le llamamos los puntos cardinales. Nosotros siempre empezamos por el norte. Como estamos acá, nosotros empezamos por el norte, sur, este y oeste. Y vemos las cosas de esta manera. Yo en la madrugada estaba pensando, pero Señor, ¿cómo es esto? Porque yo siempre empezaba por el norte, como vivo por acá, entre el norte y el sur, el continente. Pero no me da de que tú seas primero. Y buscaba el occidente y el oriente, pero me da que tú no me coinciden, le digo. Entonces, ¿cómo tengo que ver los puntos cardinales? Acá los vemos así: norte, sur, este y oeste. Pero los puntos cardinales no piensan así. Estos puntos, Dios no empieza así. ¿Dónde empieza todo? Empieza en el oriente, donde sale la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que los magos de oriente vinieron de arriba. No del oriente de aquí de la tierra. Entonces tú te empiezas a ubicar que no tiene que ser primero. Entonces, porque ahí no te encuentras la ubicación de Dios, del oriente, del verdadero. Entonces, te tienes que poner. Primero es oriente, occidente, norte y sur. Porque el oriente es lo primero. Y en esas 4, Dios como que rodea el tabernáculo de Dios. Y todos tienen sus funciones. Porque dentro del tabernáculo de Dios están los 5 ministerios. Pero en el santuario, en un lugar santo, se encuentran 2 que son los principales. Estaba Moisés y estaba Aarón. Estos son los apóstoles y los profetas de hoy en día. Y que tienen que cuidarlo, dice, porque eso dice la Escritura. Porque no se lo dio al cuidado de la nación en la cual uno vive, sino que tienen que cuidarlo. ¿Quién cuidaba ese frente? El frente más importante que era el santuario era el apóstol y el profeta de estos tiempos. Tiene que hacerlo en el sentido espiritual. En el sentido natural lo custodiaban Moisés y Aarón. Moisés representa al apóstol y Aarón al profeta. Moisés y el profeta, el apóstol, es el que da a entender los misterios del reino de Dios.
Misterio que hoy en día continúa. A pesar de estar la palabra de Dios ya revelada por Dios, muchos no la entienden y siguen viendo en la palabra, en las escrituras, una parábola que no han entendido y que la han entendido a ellos como les da la gana, porque si ellos lo hubiesen entendido, no hubieran tantas religiones, tantos seres llamándose hijos de Dios, tantas denominaciones, no lo hubiera. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ellos han desechado al apóstol y también algunos hasta el profeta lo han desechado. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay nadie quien cuide ese punto. Y si te das cuenta, hay una cruz ahí. Esto es muy interesante, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Es una cruz que hay ahí. Porque Cristo hoy es el día, el tabernáculo. Hay una cruz ahí, hermano. El norte una tribu, al sur otra tribu. Al occidente una y al oriente otra. Que eran los de Levi. Estaban cuidando, custodiando. Y eso es lo que tienen que hacer los ministros. Pero si no están, la cabeza principal, porque es la principal, no digamos que es un Dios, como muchos lo endiosan al apóstol, que tú estás desechando solo por acabar con la corrupción evangélica que hay hoy en día. Mira cómo estás, mira cómo te encuentras, por estar desechando una parte muy importante que es el apostolado que sigue. Ay, todavía van a haber más palabras que van a certificar lo equivocado que están estos ministros que hoy en día hablan, ministros de mucho renombre, que lo conocen a nivel mundial incluso, que andan hablando incoherencias como esta, que el apóstol ya no, muchos de ellas incluso hasta la profecía la están desechando. Que ya no hay profecía porque todo está revelado. No, si estuviera revelado, no hubiera tanta división en estos momentos. ¿Te das cuenta? Todo nombre tiene su significado. Ahora, Levi, casi termino. Levi, ¿sabe lo que significa Levi? ¿Cuál es el significado? Sujetado. Sujetado por Dios. Sujetado, cogido de Dios. Que son los sacerdotes de hoy en día. Pero muchos rechazan esto. No, ya el sacerdocio levítico se acabó. Sí, es verdad. En lo natural se acabó. Pero en lo espiritual continúa. Porque es Dios que te tiene que sujetar a ti. Porque ese es el significado de Levi. Que también puede ser tejer. O sea, estar entretejido. Estar unido con Dios. Permanecer con Dios. Prestar a Dios. Pedirle a Dios. Todo esto dicen que es, fíjate que es como forma obligatoria. Es como forma obligatoria. Por eso te digo, Dios no te obliga a que diezmes. No te obliga. Es voluntario. Pero si tú reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz, tienes que hacerlo. Hay gente que no se merece que lo ames. Pero si tú tienes el amor de Dios, ya no está en ti. Tú amas a esa persona. Es como la semana pasada dije que yo a veces quiero llegar a un lugar y no les quiero hablar porque veo que no quieren saber de Dios. Pero vuelvo y hablo. No está en mí. Te sientes como obligado. Una obligación por amor. El amor te obliga. Como aquel padre que ama a su hijo, que es una persona que muchos los han desechado, que ya no vale para nada, muchos de esos, muchos incluso hasta le quitan la vida en la calle porque lo ven como una escoria a su hijo. Pero su madre, su padre, no está viendo nada de eso, es su hijo y ellos quieren a su hijo. Y el amor lo obliga sin importar muchas veces quién sea el hijo. Si tienes el amor de Dios, te vas a sentir obligado como sacerdote. Porque así como te llamas, que eres la tribu, eres
de Judá, porque la palabra significa alabar, porque tú alabas a Dios. Está bien. Así como te llamas israelita, porque la palabra israelita se llama peleador y aquí peleamos. Ya hemos visto aquí que peleamos, que luchamos por obedecer a Dios, someternos. Entonces eres un peleador porque quieres las bendiciones de Dios. Tú peleas por ella como Jacob peleó ante el ángel para que lo bendiga. Tú vives peleando por Dios. Tú vives haciendo lo que Dios quiere. Asimismo el significado de Levi. Eres un levita. Y te tienes que sentir sujetado de Dios y como obligado a hacer las cosas aunque Dios no te lo obliga. Lo que te va a obligar a hacer las cosas es el amor mismo que tiene de Dios. Que al mismo tiempo te vas a dar cuenta que no es una obligación, sino el amor de Dios que está en ti. Así que así es, hermano. Tal vez hablo cosas, hermano, que yo no he escuchado a nadie, pero que Dios me enseña. Porque estas vacaciones obligatorias que tal vez hasta Dios me ha puesto, me ha llevado a estudiar, a leer más la Biblia, a sumergirme ahí para ver qué es lo que encuentro en las profundidades del misterio de Dios, que muchos a pesar que le llaman, porque yo lo entendía ni yo lo sabía, pero fíjate, y esto no me lo enseña así nomás hombre, es verdad, tengo un apóstol que me enseña, pero es bonito cuando te enseña porque esa enseñanza que tú entendiste te lleva a otra que Dios te da. Pero cuando tienes ese temor y esa reverencia de Dios, toma en cuenta todas estas cosas, hermanos, que son serias. No juguemos a ser evangélicos porque hay un infierno allá abajo donde estamos siendo engañados, donde, como yo digo, han cortado los dedos de Dios. A pesar que este apóstol y este profeta viene de la cabeza de Dios, viene a ser la cabeza de Dios aquí. Son representantes de la cabeza de Dios aquí en la tierra. Donde el profeta viene a darle a entender a la iglesia que está mal, que está desubicada. Eso es la misión del profeta. Le viene a hacer ver los errores de la iglesia en la que se encuentra. Eso hace el profeta. Así que esos 5 ministerios todavía continúan. Aquí Dios no ha abrogado ni lo ha destituido a ninguno de ellos, porque vamos a seguir hablando más de esto para que te quede más claro. Yo sé que poco ven estos videos. Sí, a mí me meten una nostalgia cuando yo a veces me meto al YouTube y veo cuánto... digo, casi poco o nada. Y yo le digo, Señor, y algo que como que me dice dentro, continúa, sigue. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero a veces uno siente al predicar la palabra, enseñar la palabra, a decirle las cosas que uno le da de Dios a ustedes. Lo que comparte, lo que Dios me da con ustedes. Es como que la gente dice, eso no es así. No me interesa. Y no saben que son palabras de vida eterna que te está dando. Que quiere sacar al pueblo de Dios del lugar donde se encuentre. Es a través muchas veces de estas predicaciones donde Dios te está diciendo, hijo mío, pueblo mío, sal de ahí, porque los que te guían te engañan. Es para que abran los ojos. Para estas son estas predicaciones, una reevangelización que el pueblo, los evangélicos, necesitan. Porque siguen caminando bajo los términos o las palabras que un día le dijeron. Y parece que esas palabras son más irrevocables que las del mismo Dios. Porque al decir que ya no hay apóstol, están abrogando. Son revocables, sácalas. Pero las que ellos ponen y les han enseñado son irrevocables para ellos. Vamos a seguir leyendo la constitución de Dios. Esta constitución de Dios
Primero vimos la constitución de Dios aquí en la tierra cuando estaba el tabernáculo de Moisés. Ahora vamos a ver la constitución de Dios que viene de lo alto. Si Dios no aceptó que su constitución que se dio aquí en la tierra a través de Moisés, no le acepta que se la abroguen, peor la que viene de lo alto, hermano. Es cuestión de ponernos a pensar entonces en qué estamos creyendo o a quién le estamos creyendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4. Y ustedes ya saben el versículo porque ya no se los quiero ni decir porque apuesto que lo saben. Del 8 al 14 vamos a leer. Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Toma en cuenta esto, que son dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos allá, no aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Para eso son puestos los 5 ministerios. Ahora digo, ya hemos llegado nosotros aquí en la tierra a la estatura del varón perfecto. Ya hemos llegado. Ya el cuerpo de Cristo ya está listo. Porque si no, ¿por qué en Apocalipsis 6 le dice esas almas que se levanten reclamándole a Dios que le haga justicia, descansen más? Porque todavía hay muchos consiervos suyos que van a morir como ustedes, que tienen que venir. Y para eso la iglesia tiene que tener una instrucción hasta que Cristo venga. Por eso puso los 5 ministerios. Es que no están puestos por gusto. Cuando un presidente pone los ministros o sus ministerios, los pone para algo. Para un bien en común. La diferencia es que aquí cada vez y cuando suspenden ministerios, se crean ministerios. Cristo no, Dios permanece. Viene de arriba, de lo alto. ¿Cómo tú me puedes decir que tú puedes abrogar algo que viene de lo alto si Dios no se lo permite aquí en la tierra cuando estaban con Moisés? Que la hagan. Eso es imposible, hermano. Es muy imposible. Fíjate que por darte esto me salté una parte muy importante aquí. Que era Malaquías 6, Malaquías 3. Mi introducción era esa. Pero llegué a esta. Pero son cosas que vienen de arriba, hermano. Por ejemplo, en Malaquías 3, después regresamos aquí. En Malaquías 3 dice lo siguiente, del 6 al 12 dice, porque yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice. ¿Sí ven? Las leyes terrenales. Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y más dijiste, ¿en qué te hemos de volver? Fíjate que la mayoría, tú cuando lees este libro de Malaquías, siempre le han preguntado, ¿y en qué? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Lee ese libro, que son muchas las preguntas que dice ahí.
Por ejemplo, aquí en el 6 dice, en el 1:6 dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y así tú vas a encontrar mucho, y acá dice, ¿y en qué? ¿En qué debemos volver a... Así está la iglesia? Porque ellos creen que están haciendo todo bien. Ahora, el 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probablemente, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, dice. Y dice el 11, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os oirán, dirán bienaventurados, porque seréis tierras deseables, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, centrémonos un ratito en Malaquías, porque para mí es muy importante que entiendan esto también, porque ahí empieza todo. En el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio por nada, hijos de Jacob. ¿Y qué crees que es Jacob? ¿Cuál es el significado de Jacob? Pues tú crees que se lo dice por gusto, tú crees que cuando dice Jacob es lo mismo que decirle Israel o Judas, o la tribu de Judá, tú crees que es lo mismo, no, hijo de Jacob. Y el significado de Jacob es suplantador. Ese es el significado, es un suplantador. Por eso él tuvo que luchar con el ángel para que lo bendiga. Y ahí donde le cambió el nombre. Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y es hoy en día esto lo que está pasando, hermano. ¿Cómo están suplantando la palabra de Dios por la de ellos? Cuando ellos mismos dicen, no, ya no hay que decir más porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que den todos conforme propuso en su corazón, no con alegría, dice, no con tristeza, sino con alegría. Están suplantando el diezmo de Dios por una ofrenda común. Son suplantadores. Pero no está por gusto. Y así tú vas a ver muchas cosas. Mira cómo, hermano, es penoso. Cómo estas iglesias, que ya no sé si llamarlas ni denominación, sino religión, se van perdiendo poco a poco. Porque todas empezaron bien. Ahora están enseñando la igualdad de género. Están aceptando la igualdad de género. Y otros van por ahí porque dicen, ¿y tú? ¿Cuál es tu postura? Si tu hijo es uno de estos hombres homosexuales, ¿cuál es tu postura? La misma que va a ser si mi hijo es ladrón, es mentiroso, es hipócrita, la misma. O cuando está alguien dentro de la iglesia no puede participar. Usted puede congregar, puedes oír la palabra de Dios, pero mientras tú no cambies, no puedes. Porque primeramente Dios me va a reprender a mí por hacerlo y ponerte adelante. Y dos, te harías un daño tú mismo porque creyendo que estás bien, nunca vas a cambiar. Suplantadores son. Eso significa Dios no cambia. Dios es el único. Es el invariable. Es el gran yo soy. Y Él no cambia por nada porque tiene misericordia en nosotros. Es decir, siempre andan apartados pero no lo reconocen. Eso es lo que yo les acabo de decir. Andan mal y no lo reconocen. Porque le hacen ver a esa gente que están bien. Y andan preguntándose, por eso digo, andan preguntando. Eso es lo que dice el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ay, qué inocentes los muchachos. No saben. No saben qué debe de volver. A ver, dime, ¿no está así o no está la iglesia? Incluso, hermanos, no solo hablo de la iglesia de la prosperidad, no solo hablo de estas iglesias que aceptan la igualdad de género. Hablo de muchos cristianos que están peleando por todas estas cosas, pero también están mal. Porque por combatir esto, abrogan otras cosas, dicen cosas que no son. Y cuando uno habla de esta manera, como las que estoy hablando yo, tú eres un legalista. Porque más que todo estoy cogiendo del Antiguo Testamento. O sea, tú eres un legalista. No, si esto está para una enseñanza para nosotros en este futuro. Eso me enseña la Biblia. Y todos, digamos así, todos se hacen los locos. Hacen caso omiso a la verdad de Dios. Peor si viene de una persona como mí. Pero ¿quién es este? ¿Quién te conoce a ti? Tú no eres nadie. Solo pido que Dios ponga temor en tu corazón. El diezmo es de Él. Y Él le da un nombre a los que nos diezman. Fíjate a dónde han llegado estos hombres que dicen que ya no se diezma. Que tienes que dar conforme a tu corazón. Conforme con propósitos en tu corazón tienes que dar. Pues yo te digo una cosa que Dios dice. Que cuando tú quieres cambiar el diezmo por otra cosa, tienes que dar lo que estás pensando darle en vez del diezmo y el diezmo al mismo tiempo. Eso me enseña la Escritura en estos tiempos. Así es. No es obligación, pues no es obligación, no lo hagas. Pero averigua si de veras Dios se está desarrollando en tu vida. Fíjate que por un poquito de levadura, mira donde han llegado en la iglesia. La otra vez escuchaba a un pastor, no sé qué, con un pastor, pero un sacerdote católico con un pastor. ¿Cómo discutían, hermano? ¿Cómo ese pastor transgiversaba la escritura? Tal es el caso que este ministro, este pastor le dijo, hijo del diablo, le dice al pastor. Y es que hasta a mí, yo escuchándolo acá, me daba ira cómo transgiversaba, cómo cambiaba la palabra. Lo mismo pasa hoy en día en estas iglesias evangélicas. ¿Cómo quieren congraciarse con el mundo en no afectarlos, en no tocarlos? Ni directa ni indirectamente. Ellos quieren estar en comunión con el mundo cuando la Biblia dice que el mundo se nos va a venir encima. Quieren congraciarse con el mundo, hermano. El diezmo de Dios. Ustedes la nación, dice así la Biblia. Me están robando, dice. El 9 dice, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire, es verdad que este es un libro sacerdotal, pero debes saber en el momento que está hablando y como ya generaliza, ustedes, la nación, me están robando. Está refiriéndose al pueblo de Israel junto con los sacerdotes, a todos. Recordemos que incluso muchos de estos fariseos de esos tiempos ya no permitían incluso que los hijos honraran a su padre o a su madre. Porque esa ofrenda tenía que ser para Dios, corbán para Dios, ofrenda para Dios. Y al ser para Dios, la cogen ellos, es natural, la cogen ellos. De eso es que debes estar atento. Porque ¿sabes qué? Yo me di cuenta de una cosa aquí, que el problema no es el diezmo, es el exceso de plata que ellos piden. Haz un pacto conmigo, haz esto, yo te voy a meter al reino a base de dólares, es eso. Pero el problema no es el diezmo. Pero ellos han puesto un problema en el diezmo que ellos lo han abrogado al hombre aquí en la tierra. Han abrogado eso, no hay diezmo. Y el problema, yo me doy cuenta, no es el diezmo, es la codicia y la ambición. Ahora, fíjate que estos 5 ministerios, el la tribu de Levi,
El diezmo no es para el apóstol. El apóstol y el profeta recibe el diezmo de los diezmos. ¿Cuál diezmo de los diezmos? El que recibe el evangelista, el maestro y el pastor. Ellos reciben el diezmo, porque tú cuando vas a la Biblia, ve y te vas a dar cuenta que los que recibían eran ellos. Y ellos tenían que dar el diezmo de los diezmos al profeta. O sea, en este caso, y al apóstol, en este caso era Aarón y Moisés. Entonces, ¿de qué vivía Moisés? Ellos salieron de Egipto sin nada. ¿De qué vivía Moisés? ¿De qué vivía Aarón? A ellos no le dieron heredad ninguno. Hoy en día solo se pelea un diezmo. Y todos ven un obstáculo en el diezmo, hermano. El problema no es el diezmo, el problema es la codicia, el exceso de plata que andan pidiendo. El diezmo es para toda la congregación, para todos los levitas, para todos los sacerdotes que están ahí. Y el apóstol y el profeta de estos tiempos reciben el diezmo de los diezmos. Y los demás diezmos es compartido entre todos ellos, porque si tuviéramos unánime, no hubiera ese problema. ¿Y qué causa todo esto? La división que hoy en día hay. Me voy a quedar en esto, hermano. Ya el tiempo, parece que abrí 2 segundos. Se fue el tiempo. Yo quisiera darte más. Déjame ver dónde me quedo para continuar la otra semana. A mí nunca nadie me habló así, ¿sabes? Así, con tanta seguridad. Yo te estoy hablando con seguridad de lo que dice la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios es la Escritura, que nos muestra las Escrituras. Recuerda que cuando tú lees las Escrituras, la mayoría de los siervos de Dios nunca dice la palabra de Dios dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes encajonar a Dios en un libro tan pequeño como es en el sentido de su palabra, porque Él sigue hablando. Por eso puso los 5 ministerios, para que nosotros entendamos todo esto, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que te guarde, te favorezca. Y créeme lo que quiero terminar esto lo más pronto posible. La otra semana les sigo hablando de Efesios 4, que me quedé, solamente le leí. Y terminar todavía esto de acá, para que vayas entendiendo. Porque Dios está muy interesado y no quiere que te vayas a ese castigo eterno por el engaño del hombre, que se inventan tantas cosas, te transgiversa la palabra y vives un engaño. Cristo te ama, yo también. Amén.